Es claro que una reelección del presidente, ahora una tercera elección, una segunda reelección y una tercera elección, rompe la arquitectura constitucional y la rompe en muchos aspectos. Resulta que el presidente de la República va a controlar la Junta Directiva del Banco de la República, el banco emisor, ya tiene la posibilidad de, ya lo hizo o lo va a hacer próximamente, elegir el fiscal, pues dar la terna, pero de ahí va a salir el fiscal. Ya controla el Consejo Superior de la Judicatura a través de los magistrados que han sido elegidos por el Congreso y que él ha postulado. De verdad que se ha producido una concentración tremenda del poder que rompe la estructura. ¿Qué es lo que quisimos en la Constitución del 91? Debilitar el poder presidencial. ¿Para qué? Para reequilibrar los poderes. ¿Qué teníamos en la Constitución del 86? Un presidencialismo excesivamente fuerte, excesivamente poderoso, un Congreso muy débil y una justicia prácticamente inexistente. Muchas gracias. Entonces voy a llamar al segundo testigo, que es el profesor Mauricio García. Sí, señor. Profesor de la Universidad Nacional, doctor en Ciencia Política, es columnista del Espectador. Doctor Mauricio, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, señor. Muchas gracias. Antes hago una precisión, digamos, la Constitución no dice por vicios de forma, dice por vicios de procedimiento, y la distinción es importante porque el procedimiento incluye la competencia y la forma. Entonces, cuando dice es que la Corte debe controlar solo por vicios de procedimiento, la Corte ha entendido con muy buen criterio desde la sentencia C-551 del 2003 y de manera uniforme, sin ninguna variación jurisprudencial, que el análisis de los vicios de procedimiento incluye el análisis del presupuesto de la forma, que es la competencia. Entonces, no estableció la Constitución en ninguna parte que es exclusivamente por vicios de forma. Dicho eso, el tema que quisiera tocar con el profesor García son dos. El profesor García acaba de publicar un libro que se llama Mayorías sin Democracia. Lo presento no para hacerle publicidad, sino porque tiene que ver con una investigación juiciosa que hizo el profesor García sobre los impactos y las implicaciones de la reelección sobre la concentración de poderes en Colombia, la que ya ocurrió y la que está en curso, y segundo, las implicaciones que eso tiene sobre el concepto y la noción de democracia que eso implica. Entonces, a partir de eso, le voy a pedir al profesor García si por favor le explica a la audiencia en qué consistió esa investigación y cuáles son los resultados a los cuales llegó frente al impacto de la reelección en el tema de equilibrio de poderes y arquitectura constitucional, tanto la que ocurrió como la eventual reelección que ocurriese. Sí, sí fue una investigación en la que se intentó mostrar los efectos institucionales de la reelección. Lo que hicimos fue analizar lo que había sucedido a partir de la primera reelección con los organismos de control. Y lo que comprobamos fue que en el transcurso del segundo periodo del presidente Uribe, lo que hubo fue una enorme concentración de poder. Se rompió ese principio al que hacía alusión el doctor Álvaro Echeverry de pesos y contrapesos. Esa idea de que entre las ramas del poder público debe haber un equilibrio y debe haber un control recíproco. El presidente, con la segunda reelección, tuvo la oportunidad de nombrar en esas instituciones a personas claves de su círculo político. Lo segundo que quisiera decir es que esto no es un asunto menor. El tema de la competencia política entre las facciones políticas, el tema del equilibrio entre las ramas del poder público y el tema del recambio en el poder político son temas absolutamente fundamentales del constitucionalismo, no son temas accidentales, no son temas menores. Yo podría citar muchísimos autores que todos tenemos en mente, pero quisiera simplemente hacer alusión a lo dicho por Madison en El Federalista a finales del siglo XVIII. Es que parte esencial del sistema constitucional consiste en impedir que una facción política se apodere de todo el aparato institucional. Parte esencial de la democracia consiste en permitir que las distintas facciones tengan juego dentro de la institucionalidad. Y eso se acabó con la segunda reelección. Digamos, ya que cita a Madison, que
que fue uno de los grandes constituyentes norteamericanos, él distinguía lo que él llamaba tiranía mayoritaria, tiranía facciosa de democracia constitucional, y precisamente decía que el gran problema del constitucionalismo era darle suficiente poder a una persona y al Estado para que controle a los ciudadanos, pero luego controlar al propio gobernante para que éste no incurra en autoritarismos frente a los ciudadanos. En ese orden de ideas, la tesis que estaría sosteniendo es que la segunda reelección puede conducir, invocando al pueblo, a una tiranía mayoritaria. Por supuesto. Si se parte de la base, como creo yo, además partieron los constituyentes del 91, de que ese equilibrio, esa oposición al faccionalismo hace parte de la esencia de la Constitución, pues en el momento en el que eso se vulnera y se acaba, yo creo que empezamos a entrar en una situación en la que es muy dudosa, en la que sería muy dudoso hablar de una democracia plena en Colombia y en el que tendríamos una tal concentración de poder que podríamos, con buenas razones, empezar a hablar de un sistema autoritario. Muchas gracias. 3 preguntas. La primera, de clarificación histórica constitucional para los televidentes. Cuando Roosevelt fue elegido por tercera vez, ¿se modificó la Constitución para autorizar esa tercera reelección? No sé. No, claramente no. Es un caso muy distinto. No se está modificando la Constitución vigente para autorizar una nueva reelección de Roosevelt, sino que la Constitución norteamericana autorizaba reelección indefinida y eso se consideró tan perjudicial que luego se modificó la Constitución para restringirlo. Después de 4 periodos de Roosevelt. Después de 4 periodos de Roosevelt. Entonces es una situación muy distinta. La segunda, usted afirma el pueblo puede pronunciarse sobre asuntos esenciales, punto que yo comparto plenamente por mis convicciones democráticas. ¿El pueblo puede pronunciarse de cualquier forma o los procedimientos para que el pueblo se pronuncie son asuntos de poca talla o menores? No, el procedimiento es muy importante. Claro. Y entre esos procedimientos, por ejemplo, la Constitución establece que un referendo para reelección solo puede tener 2 iniciativas, iniciativa gubernamental o iniciativa popular, ¿cierto? Sí. O sea que si se viola la naturaleza de la iniciativa popular, ese es un vicio esencial, no es esas formalidades menores que nos habla mi tocayo Rodrigo, sino estamos frente a un vicio esencial. De esos que están en el título de la Constitución que generarían la inconstitucionalidad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando es el tema de la financiación. Okay. La pregunta es, doctor Charri, los problemas de financiación, en caso de que se compruebe que los hubo, ¿vician la legitimidad del referendo? En mi opinión, no. Y son irregularidades que se deben sanear. Sería tanto como pensar que si un político viola los topes, las leyes son inconstitucionales. Hay sanciones para quien viole los topes en sus campañas, por supuesto, pero no vician las decisiones, ni viciarían la decisión del pueblo. Es que aquí estamos simplemente en la convocatoria. Supongamos, esto no estoy diciendo que es exactamente lo que ocurrió en este caso, pero frente a esta hipótesis, para ver si esos vicios de superar financiamiento son menores y solo tienen que ver con responsabilidades individuales. Suponga usted que organizaciones criminales utilizan todo su dinero para recolectar firmas y las logran recolectar y entonces en esa medida someten a consideración esa iniciativa popular. ¿Eso sería un vicio menor y que solo generaría las responsabilidades criminales? No, es un vicio menor. Digamos que el argumento es sugestivo. Si se superan los topes de financiación, ¿eso no es un problema que afecta a la naturaleza de la iniciativa popular? No, no le afecta.